de vuelta en Al Día con Willax. Y mientras se vive esta gran crisis energética que obliga a los transportistas livianos a marchar hasta el Congreso para pedir subsidios por los altos precios de la gasolina, y mientras que el Ministerio Público pide de forma recalcitrante más presupuesto porque no tienen prácticamente para contratar personal ni de mantenimiento, el Poder Ejecutivo está buscando cómo activar más gollerías y más bonos. El presidente Balcázar está en la búsqueda de activar una tarjeta de alimentos de hasta 5.000 soles. Al mismo estilo que Dina Boluarte, el presidente José María Balcázar también quiere su tarjeta de alimentos, valorizada, escúchelo bien, en 5.000 soles mensuales. Es un error que evidentemente da pie a suspicacias respecto a la transparencia de este proceso, cuando sabemos que hay siempre muchas dudas sobre las contrataciones del Estado. El despacho presidencial convocó a concurso público para la contratación del servicio de vales de consumo a través de tarjetas electrónicas de hasta 60.000 soles por un año. Sería una convocatoria para una contratación más corta, de 6 meses, 8 meses máximo, ¿no? Pero un año es un periodo muy largo para un monto tan alto, ¿no? Para Luis Benavente, esto pone bajo la lupa el corto gobierno del actual mandatario. Creo que en general hay mucho cuestionamiento respecto al gasto del gobierno. Respecto a este gasto habría que ver exactamente, yo no conozco la fundamentación, la necesidad aparente de este gasto. Catalogándolo como un consumo innecesario. Pero ¿por qué tenemos que pagarle los peruanos el menú a los congresistas de la alimentación al presidente? Esa es una práctica que hay que desterrar. El analista político señala que dichos gastos alimentarios ya están incluidos en el presupuesto del gobierno. Hay un presupuesto de alimentos en Palacio Gobierno, hay gasto en bebidas alcohólicas, no alcohólicas, y anteriormente han salido cifras realmente enormes. Y como era de esperarse, el Ejecutivo aún no ha disipado las dudas. Esta decisión es considerada una cachetada a la pobreza en un país en donde existen familias que luchan para llegar a fin de mes. 5.000 soles mensuales como consumo de alimentos es un despropósito, ¿no? Los congresistas realmente se van y los que están ahora, ojalá que muchos pasen a la historia, que regresen al llano, porque llegaron al poder y al Congreso, ¿no?, diciéndole a sus electores una narrativa de austeridad, ¿no?, de cercanía con las necesidades en general de la población. Y se van con este tipo de gollerías, queriendo o pretendiendo este tipo de lujos. 5.000 soles mensuales. ¿Y qué es lo que van a decir los congresistas? Van a comprar esos alimentos, los van a donar. Igual eso es populismo. Esas son esos vales que después se terminan convirtiendo en dádivas. Ojalá que esto no prospere, porque la verdad es que es un despropósito por donde se lo mire. Y hay que tener cuidado con por quienes vamos a votar, por los partidos políticos a los que le vamos a dar nuestro voto. Miren ustedes, en las listas de Somos Perú y de Ahora Nación de López Chau, hay por lo menos hemos identificado 2 personas que tienen, ¿no?, y están con procesos por deuda de alimentos. Es decir, durante años se niegan a pasarle 300, 400 soles mensuales a sus hijos. Se supone que no tendrían que postular, está prohibido, pero al Jurado Nacional de Elecciones se les pasó. Y ahora, mírenlos, conózcanlos en el siguiente informe. Él es Carlos Jean-Pierre Olavarría Saavedra y aquí, en Contracorriente, se lo presentamos. Él es de la región Tumbes y postula al Parlamento Andino por el Partido del Corazón, Somos Perú, quien busca llevar a George Forsyth a la presidencia. En la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, Olavarría no escatima esfuerzos para mostrarse no solo de perfil familiar, sino también saludable. Y empieza a pensar en lo increíble que se sentirá lograrlo. En la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones no hay
ha registrado ninguna sentencia al momento de su postulación. En los papeles, todo parecía estar en regla. Pero había algo más, algo que aparentemente los miembros del jurado electoral especial que admitieron su candidatura no sabían. Y que ahora, aquí, en Contracorriente, se lo vamos a contar a ellos y por supuesto a ustedes, amables televidentes. Este sujeto es un deudor de alimentos. Como vemos, figura en el registro de deudores alimentarios morosos, REDAM. Una rápida búsqueda basta para que aparezca lo que no figuraba en su postulación. Según el REDAM, se le ordenó pagar una pensión mensual de 440 soles. Sin embargo, la deuda acumulada hoy asciende a 34.483 soles. Si uno hace un cálculo simple, estamos hablando que este candidato no pasó pensión a su hijo por más de 6 años, sin cumplir con esta obligación. 6 años en los que se le pidió una cosa y él decidió hacer otra. No es el único caso. Lamentablemente, el otro partido que lleva en sus filas a un deudor de alimentos oleado y sacramentado con su nombre figurando en el REDAM es el partido de Alfonso López Chao. Ahora Nación. El Parlamento andino está premiado, pues otro postulante quien quiere ejercer este cargo, que, ojo, implica salir del país en varias ocasiones, es... Él es Waldemar Chanzapa Franco y postula para el Parlamento andino. Él es de la región San Martín. Otro postulante al cargo público que no consignó ninguna sentencia y tiene la orden de pagar 320 soles al mes. La deuda total, según el portal, es de 8.222 soles. Haciendo el cálculo, según estas cifras, el aspirante al Parlamento andino de López Chao arrastraría esta deuda desde hace 2 años. ¿Qué nos dice esto sobre el sentido de responsabilidad de quien hoy pretende ejercer un cargo público? Entonces, los miembros del Jurado Electoral Especial, en representación del Jurado Nacional de Elecciones, no verificaron la información y se permitió que estos candidatos se inscriban sin que ese tremendo impedimento sea detectado a tiempo. Aquí hay un forado que el Jurado Nacional de Elecciones, a quien le solicitamos una entrevista, debería explicar. La norma está escrita, el registro existe, los datos son públicos y los hijos desatendidos un problema para sus madres. Hoy hablamos hace unos instantes sobre despilfarros, bonos, gollerías y por supuesto el Congreso de la República no se puede quedar atrás. Ahora se ha propuesto la compra de tablets, nada más y nada menos que para que los congresistas puedan votar desde cualquier parte del mundo. Un dispositivo electrónico de alta gama para cada uno de los 130 parlamentarios. Polémica por la compra de tablets para las votaciones remotas en el Congreso. Ahí se podrá votar al igual que se vota con el teléfono. Un botón rojo, un botón verde, un botón amarillo. Eso se debe instalar lo más pronto posible. El titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, anunció que los equipos tendrán reconocimiento facial para que los congresistas puedan votar desde cualquier parte del mundo. Entre tanto, usaremos el teléfono que tenemos, que todos tienen, para las votaciones. Cuando tenemos una sesión presencial, el teléfono será utilizado para votar, pero solamente en el hemiciclo. Para muchos este sería un despilfarro, aunque el presidente de la mesa directiva lo niega. Está establecido que el Congreso no puede gastar más del 0.6 del presupuesto, o sea, no hay posibilidad de un incremento de gastos, salvo que haya una modificación constitucional, así que eso no va a ocurrir. Durante la sesión del primer pleno de la última legislatura del quinquenio, Rospigliosi aseguró que todo esto es parte de la modernización y la restauración, como la intervención arquitectónica en el hemiciclo. Lo cierto es que este nuevo aparente capricho refuerza el argumento de quienes consideran a este Congreso como el más frívolo y desconectado de los últimos tiempos.
Y sobre todo porque defienden, ¿no? Insisten y defienden, al menos en la compra de estas tablets. Una tablet cara, baratita, de regate. Es una tablet que cumple las especificaciones que se necesitan en el Congreso de la República. Déjeme decirle que me puedo imaginar que con esa tablet podríamos votar mejor, elegir un mejor presidente. La mesa directiva con esa tablet puede elegir a alguien mejor que Balcázar. Ese es un concepto reducido de lo que es la tecnología. Pero sabe que usted es un vicepresidente en la mesa directiva y se le pide pues, que dé el ejemplo, que si los niños del Perú todos tienen tablet, puede ser que... Ya se va a lograr eso, con el socialismo se va a lograr eso. Mientras tanto usted ataca y defiende al mismo sistema que han generado. La bendita tecnología. La mesa directiva del Congreso no solo está de acuerdo, ahora defiende con pasión, a capa y espada, la compra de las futuras tablets. Primero lo anunció Rospigliosi y ahora Waldemar Cerrón habla con mucha ilusión por la nueva joya tecnológica. Para que los congresistas en tiempo real puedan estar leyendo, fíjese, imprimir el papel sería contaminar el ambiente. Y hay que utilizar la tecnología de acuerdo a lo que se necesita. Pero no hay que satanizar estos temas, más bien nosotros lo vemos como un desarrollo. Cerrón se muestra ilusionado. Sus ojos brillan con lo que será su nueva tablet. Parece haber olvidado que en su región miles de infantes no gozan de las tablets para el año escolar o las reciben tarde. Se lo recordamos y apeló a temas ideológicos y a distractivos. Y a mí no me gusta que en Huancayo, en Jauja, los niños no tengan tablet, les soy sincero. Y acá sí va a haber tablet. Lo felicito porque ya está convirtiéndose en un gran socialista, como nosotros, porque ya tiene que cambiar este sistema y para todos tienen que llegar las tablets cuando seamos capaces de renegociar nuestros recursos estratégicos. De este modo reaccionó ante la mención de su hermano, el político que da entrevistas a sus anchas, pese a estar en la clandestinidad. Y espero que no corten esto, porque ya hablaste de la necesidad de Jauja, necesidad de Puno, hablaste de Loreto. Lo vamos a poner completito. Yo espero que sí, porque esto nos va a servir bastante para tomar conciencia como peruanos que se debe redistribuir la economía. Como liberal también, como liberal le hago una preguntita, de repente por ahí con la tablet se podría comunicar con su hermano, ¿puede ser? Por supuesto, y con el tuyo también, no hay ningún problema. Es que no tengo hermano. Pero ¿cómo sabe usted que no tiene hermano? De repente tiene ahí y no le han avisado. ¿Pero eso es una broma o una falta de respeto? No, usted también es una falta de respeto o una broma. Es una pregunta real. Es real. ¿Se podría comunicar? Es lo real. Usted también se podría comunicar. ¿Pero con quién? Con el que usted desee. Así es. Y además, para temas personales, yo tengo mi celular personal. Pero no solo Cerrón reaccionó. Otros parlamentarios contaron y cantaron su verdad. No acepto la tablet. No acepto la tablet porque se ha gastado tanto dinero para malograr para ese botoncito que nos servía para votar y ahora tanta inversión para que se compre una tablet. No me parece. Eso realmente es darle una cachetada al pueblo peruano. Faltan pocos meses, pero él aduce que también eso podría ser para la nueva gestión. Claro. Que puedan hacer con su tablet y usted en julio la devuelve para que... Por supuesto, claro que sí. Eso es más o menos la idea. Si es así, yo pienso que no habría inconveniente. Otros dicen directamente que es un lujo insultante. Lo que creo que debemos renovar son las ganas, el espíritu de servicio a la patria y no el lujo. Así de simple. ¿Puede ser un lujo? Es un lujo. ¿Quién usa la tablet? Pónganse a chequear. ¿Para qué nos dan celular, tablet, tanta? La tablet es un hecho y por ahora Waldemar Cerrón mencionó que sería de una famosa marca coreana. No se precisó el precio. Una perlita más del Congreso. Mientras tanto, hay informes de Contraloría contra Perú Compras y el Minedu por la retrasada distribución de harto material educativo en los colegios del Perú. Se burlan de nosotros los congresistas con esta compra, ¿no? Y con sus declaraciones, en particular Waldemar Cerrón, ¿no? La redistribución de la economía. Así son los socialistas, pues. Se redistribuyen de forma que ellos sean primeros. Así es como nos sorprenden. Y quien ha sorprendido al Parlamento el día de ayer es José Gerí. El expresidente de la República ha retomado funciones y su escaño, luego de haber sido censurado del cargo hace menos de un mes, ha retomado finalmente sus labores parlamentarias en esta última legislatura del periodo 2021-2026. Lo último que queda del quinquenio
ya para cerrar. José Gerí ingresó, como lo estamos viendo en pantalla, a pocos minutos de las 10 de la mañana, previo a la primera sesión parlamentaria. Saludó a sus colegas, a los miembros del staff, pero no ha brindado declaraciones a los medios de comunicación. Bueno, la actitud de Gerí, a pesar de haber sido censurado por sus propios colegas, llama la atención. El expresidente Gerí retomó sus actividades, volvió al llano, regresó al colegio. Debe ser duro, ¿no? Ese golpe con la realidad de los oropeles y los fastos de Palacio de Gobierno, ¿no? De los edecanes y la banda y el tatachín, regresar a su carpeta otra vez. Tenemos información en vivo a esta hora. Ángel Flores, ¿dónde te encuentras? Ángel, estamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Albina? Alfonso, muy buenos días. Nos encontramos aquí en Pasaje Santa Rosa, en San Juan del Lurigancho. Esta madrugada, un hombre fue acribillado de 15 disparos por dos sujetos que lo trajeron hasta este lugar a bordo de dos mototaxis Torito. En las imágenes se puede observar que estas dos mototaxis se estacionan o se detienen en este punto y de ella baja un sujeto y luego sacan a la víctima, lo ponen contra la pared y de inmediato le disparan hasta en 15 oportunidades. Este lugar fue, digamos, fue un lugar de terror porque los vecinos advirtieron los disparos y además presenciaron cómo asesinaron a esta persona que por ahora está todavía no identificada. Hemos hablado también con la fiscal, hemos tenido la oportunidad de llegar cuando levantaban el cuerpo y hemos accedido en exclusiva a estas imágenes que nos dan la evidencia de la crueldad, la sangre fría de estos sicarios que han traído hasta este punto, porque la víctima no es del lugar, los vecinos no lo conocen, simplemente lo trajeron porque durante la noche y la madrugada no hay alumbrado público y es oscuro, es desolado y es por eso que han aprovechado este escenario para poder acribillar a esta persona. Por ahora todo está en investigación, han llegado los peritos de criminalística, la Policía Nacional, la Fiscalía, han levantado el cuerpo como indicábamos, se está investigando y también se va a conocer más adelante cuál es el nombre completo de esta persona, si habría estado involucrado también en actos quizá de delitos, porque no cabe duda que lo han matado, lo han asegurado, o sea, le han disparado hasta en 15 ocasiones, esto para que no quede ninguna duda de que está fallecido y es por eso que se dieron a la fuga en este lugar aquí en San Juan del Lurigancho. Las imágenes justamente de lo que mencionabas, Ángel, y es aprovechando la oscuridad de la noche, esto parece un ajusticiamiento, ¿no? Terrible, porque la víctima es interceptada, camina unos pasos por otros mototaxistas. No sabemos si es que lo conocían, probablemente sí, pero lo cierto es que lo obligan a descender y lo rematan. 15 escalofriante, 15 realmente. disparos, realmente impresionante. Ahora, si bien no funcionaba la iluminación municipal en esta zona, sí están en funcionamiento las cámaras, ¿no? Los registros de seguridad que han permitido poder finalmente conocer cómo es que se dio este fatal suceso. Bueno, terrible. Y esta zona, estas imágenes Sí, son de la cámara de una casa, Ángel. Sí, hemos podido acceder a estas imágenes, como decía, en exclusiva,
porque uno de los vecinos alarmado y alertado por lo que ha ocurrido en horas de la madrugada nos ha podido brindar, ¿no? Con mucho temor, obviamente, sí es una cámara de una vivienda, porque en este punto de San Juan de Lurigancho no hay cámaras de vigilancia de la municipalidad, sino los propios vecinos tienen que digamos, tener precauciones por la delincuencia que azota nuestra capital y nuestro país. Ellos mismos tienen que buscar sus mecanismos de seguridad y una de ellas es justamente instalar cámaras de vigilancia en los exteriores de su vivienda para no ser víctimas de Lampa, y justamente ello ha captado estas imágenes sangrientas, las que hemos presentado y las que estamos ahora conversando. Ahora, probablemente... Además, quiero mencionarte algo. Frente al... Sí, te decía que probablemente... Albina, sí. Frente al lugar del crimen hay una capilla, miren, misa dominical 8:30 AM, hay una parroquia, ahí está la imagen de Jesucristo, dice parroquia San Marcos, capilla San Luis Rey, misa los domingos 9 AM. Justo frente a esta parroquia ha sido acribillado esta persona de 15 disparos. Ahora, probablemente, te decía, han escogido, ¿no?, este lugar porque hay una planificación, ¿no? Hay una premeditación. Es una calle en curva con una fachada que probablemente ellos han pensado que sería como una especie de escondite, un lugar escondido donde no iban a ser captados ni interceptados. Definitivamente no tomaron en cuenta estas cámaras. Bueno, yo creo que el video es lo suficientemente claro como para poder reconocer más o menos la estirpe de estos vehículos, de estas personas, y que la policía pueda identificar posteriormente de quiénes se trata, si es que es una banda criminal, si esto ocurre recurrentemente, cómo es que se mueven este tipo de delitos en la zona, y finalmente cuáles han sido los vínculos de esta persona que ha fallecido acribillada de 15 balazos con estas posibles bandas criminales. Bueno, es lo que sigue ocurriendo con la inseguridad. Gracias, Ángel, por la información. Bueno, lo que hemos tenido hace unos días es el fallecimiento de una congresista más. No ha tomado juramento el accesitario. En este caso es Raúl Espíritu Cavero, ¿no?, como nuevo parlamentario para el periodo 2021-2026, en reemplazo de la fallecida Lucinda Vázquez. Bueno, ahí tienen ustedes esta ceremonia. Ha sido mientras se desarrollaba una sesión plenaria y el presidente del Parlamento dio lectura a la credencial emitida por el Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que Lucinda Vázquez falleció el 21 de febrero, tenía 67 años. Bien, vamos a hablar ahora de Vladimiro Montesinos. Él ha sido, como usted bien puede recordar, el asesor de Alberto Fujimori durante la década de los 90. Bueno, vuelve al centro de la opinión pública su caso, porque el sexto juzgado constitucional de Lima, bajo la magistratura de la jueza Rocío del Pilar Rabines, ha ordenado revisar su caso. ¿Podría salir libre Vladimiro Montesinos? Vamos a ver. El DOC podría muy pronto salir en libertad. Como lo escucha, el condenado ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional podría dejar la base naval, prisión donde purga condena por delitos que van desde corrupción hasta homicidio calificado y secuestro. El sexto juzgado constitucional de Lima declaró fundada en parte el habeas corpus que el ex asesor presidencial presentó para variar la ejecución de sus penas y solicitar su inmediata libertad. Mi nombre completo es Vladimiro Montesinos Torres. Edad, fecha... 6-3, 20 de mayo del año 1945. Lugar de nacimiento. Arequipa, provincia y departamento. De esta manera, el tribunal ordena que se realice un nuevo cómputo respecto al tiempo de condena cumplido, señalando que, según la defensa, estas penas ya habrían sido cumplidas hace varios años.
La liberación de Montesinos en plena campaña electoral podría causar revuelo, más aún si consideramos su interés por volver a participar en política, algo que se evidenció tras su afiliación al partido Por Amor al Perú y hasta la planificación de su candidatura desde prisión. El proyecto comentado me parece muy bueno y dada tu experiencia en medios serás un excelente jefe de campaña. En medio de esta noticia, el candidato a la presidencia de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró haber sido extorsionado por Montesinos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Yo sufrí extorsión de parte del señor Montesinos, ¿no?, que me privó de dos cosas: de tener la mayor hidroeléctrica de Sudamérica, el río Guaura, que acabo de estar, y una financiera digital. Pedían coima. Como yo no pago coima, me quedé sin hacerlo, pues, hermano. Este pronunciamiento representa un duro revés para las instancias judiciales superiores, que en los últimos meses mantuvieron la posición de que Montesinos debía cumplir íntegramente las penas, periodo que culminaría recién en septiembre del 2037. Bueno, quien podría reaparecer, ya no de manera virtual, sino presencial en la escena política, es Vladimir Cerrón, porque en tiempo récord el Tribunal Constitucional ha programado una audiencia para que se revise ese habeas corpus que busca, ¿no?, eliminar la prisión preventiva que pesa en su contra. Vladimir Cerrón podría pronto dejar la clandestinidad. De manera express, el Tribunal Constitucional programó para el miércoles 11 de marzo una audiencia en la que evaluará la prisión preventiva del líder de Perú Libre por el caso Dinámicos del Centro. Si consigue 4 de 7 votos del Tribunal Constitucional, Cerrón está en la calle. Cerrón está en campaña, Cerrón está en los sets de televisión, en los mítines y también, por supuesto, en el debate presidencial. La sesión será puntualmente para revisar el habeas corpus presentado por la defensa de Cerrón, el abogado Humberto Abanto, quien deberá fundamentar este recurso ante los magistrados con el objetivo de anular la prisión preventiva dictada en su contra. De lograr los votos necesarios, Cerrón podría dar un impulso a su campaña presidencial participando de manera presencial y además marcar su aparición en las encuestas de intención de voto. Porque Cerrón es antiderecha, por supuesto, pero también es anticaviar. Y entonces, muy probablemente le robaría a ese voto de la izquierda que en este momento concentra López Chau. Y cambiaría por completo el panorama electoral. Lo que más ha llamado la atención es la velocidad con la que avanzó el proceso, que usualmente podría haber tardado hasta un año. Sin embargo, en este caso el expediente llegó al tribunal a mediados de febrero y en menos de 3 semanas ya se ha fijado una fecha para que los magistrados escuchen los argumentos del caso. Desde Avanza País toman esta celeridad con sospecha. A puertas de las elecciones se profundiza la pérdida de la institucionalidad del Estado. El tema no es Cerrón, el tema es el sistema político, el sistema de justicia, el sistema electoral. En tanto, el fujimorismo asegura no ver a Cerrón como competencia, esté o no, en la clandestinidad. La verdad, a mí no me preocupa el señor Vladimir Cerrón. ¿No es competencia para Keiko? No es competencia para nadie, creo yo. Con su demanda, Vladimir Cerrón pide que se anule la resolución que rechaza su solicitud para que varíe el mandato de prisión preventiva por comparecencia simple y así dejar la clandestinidad, aunque aún tenga que rendirle cuentas a la justicia peruana. Hoy, mientras el Poder Legislativo anuncia la compra de tablets innecesarias y el Poder Ejecutivo busca activar bonos de alimentos, la Fiscalía sufre una crisis presupuestal sin precedentes. Es tal la situación económica que sufre hoy en día el Ministerio Público que en algunas sedes ni siquiera se puede contratar al personal de servicio. Muchos fiscales han tenido que hacer ellos mismos el mantenimiento a sus despachos. Bueno, expertos aseguran que esto podría tener graves consecuencias. El Ministerio Público atraviesa una seria crisis presupuestal que amenaza directamente las indagaciones fiscales de todo el país. Se requieren ampliaciones del presupuesto, pero que tenemos que estar solicitando
pidiendo, insistiendo, a veces hasta pidiendo favores para que cumpla con ese presupuesto, porque como ustedes bien saben, aquí se requiere. Para el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, la ampliación del dinero asignado a dicha institución debe ser de carácter obligatorio y de urgencia. Año tras año siempre se les da en detalles a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y luego para que el Ejecutivo tome las acciones del caso, pero el pedido nunca se cumple. En la actualidad las consecuencias lo vienen sintiendo en el centro del país, pues en las fiscalías de Junín han solicitado de que sean los propios fiscales los que tengan que limpiar sus despachos ante la falta de personal de limpieza. Cualquiera puede agarrar una escoba para hacer un trapo en un escritorio, pero todo ese tiempo se ocupa porque debe ocupar en la revisión de expedientes, en el tratamiento adecuado, en la atención al público, lo tiene que aplicar en otras actividades. Una realidad de abandono que incluso también vive en las diversas morgues a nivel nacional. Hay lugares donde yo he conocido en donde los cadáveres están expuestos y el olor es pero terrible. Ante el incremento de la delincuencia y los casos de corrupción, la falta de presupuesto en el Ministerio Público podría poner en riesgo la búsqueda de justicia en el país. Y Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República, respondió a la denuncia por difamación que ha interpuesto la exfiscal de la Nación, Delia Espinosa. Él se reafirma en su postura y en todo lo dicho. Un enfrentamiento que escaló al terreno judicial. Este martes se realizó el juicio oral entablado por la exfiscal de la Nación, Delia Espinosa, por presunta difamación en contra del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. Como persona pública y habiendo ocupado la Fiscalía de la Nación, un cargo muy importante, está sujeta a críticas. A mí me critican todos los días, ella misma. Esto se desencadenó cuando meses atrás el parlamentario llamó desquiciada a la extitular del Ministerio Público. Tuvo el descaro, la desfachatez, la desvergüenza de reunirse con una supuesta asociación de víctimas. ¿Tú sabes quiénes son los que organizan esas asociaciones de víctimas? ¿Creen que los peruanos no tenemos memoria de los años 80, 90? Era Sendero Luminoso y el MRTA. Indicó que durante el mandato de la doctora Espinosa habría estado persiguiendo a policías y militares. La Fiscalía ha empezado a perseguir sistemáticamente a policías y militares que salvaron al país en esa época, y no a los que instigaron la violencia, a los que atacaron activos críticos nacionales. Y que según el legislador, Espinosa Valenzuela ha dejado pasar por alto a los presuntos organizadores de las aparentes marchas pro Castillo. ¿Cuántos de los instigadores, los que financiaron estas protestas, están presos? Ninguno. ¿Cuántos están investigados? Nadie. O sea, mira esa diferencia. Por lo que resalta que no solo ha sido sancionada por el Congreso, sino también por la Junta Nacional de Justicia. Esta señora ya ha sido sancionada por el Congreso, ha sido inhabilitada por 10 años por violar la Constitución y la ley. La Junta Nacional de Justicia la ha destituido por violar la Constitución y la ley. El congresista sostiene que la denuncia busca limitar su derecho a opinar y criticar. Además, ha señalado que seguirá defendiendo sus declaraciones ante el Poder Judicial. Y una investigación de Veto a Saber ha revelado que el abogado José Luis Castillo Alba ingresa al Ministerio Público por la puerta falsa, sin ningún registro, y estaría en las sombras de esta institución, ejerciendo un poder desmesurado. Hoy las cámaras captan algo distinto. Un ingreso sin registro, sin protocolo, a puertas cerradas dentro del Ministerio Público. ¿Se puede hacer eso? Sí, pero solo si tienen contactos en las élites del poder. José Luis Castillo Alba camina rápido por el Jirón Santa Rosa, la vía perimétrica del Ministerio Público. Las imágenes fueron captadas este lunes 2 de marzo. El abogado lleva un file en la mano. Dos jóvenes lo acompañan. Miran nerviosos alrededor. Observan, como si intentaran confirmar que nadie los esté grabando. De pronto Castillo Alba se detiene. Espera unos segundos. Calcula el momento y entra.
pero no lo hace por la puerta principal. Si observa bien su apariencia, algo también ha cambiado. Ya no usa los ternos de diseñador hechos a medida. Ahora viste camisas anchas, desaliñado, lentes oscuros. Un intento por pasar desapercibido. Porque José Luis Castillo Alba no es un abogado cualquiera. Es un hombre que aparece en 2 capítulos centrales de la historia reciente de la corrupción judicial en el Perú. Según la investigación fiscal, Castillo Alba habría integrado la red criminal que manipulaba decisiones dentro del sistema judicial. Una organización que coordinaba con jueces, fiscales y operadores dentro del sistema. Entre ellos, el ex juez supremo, César Inostroza. La hipótesis fiscal sostiene que Castillo Alba intervenía para obtener decisiones favorables para sus clientes. Uno de los casos mencionados es la del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. Pero el nombre de Castillo Alba vuelve a aparecer en otra investigación explosiva, la que involucra al entorno de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según la hipótesis fiscal, el abogado habría entregado $60,000 a los asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao. El objetivo, influir en decisiones dentro del Ministerio Público y en el manejo de investigaciones sensibles. Este caso incluso llevó a su detención en 2024. Hoy es investigado por organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Y aquí aparece la pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que un investigado por corrupción dentro del sistema de justicia ingrese de forma reservada a la institución que lo investiga? No es la primera vez que el nombre de Castillo Alba aparece cerca de Tomás Aladino Gálvez. El 15 de agosto, ambos fueron fotografiados almorzando en el restaurante El Damero. La fiscal Juliana Chávez levantó un acta del encuentro. Meses después, el 10 de enero, ya como fiscal de la Nación interino, Gálvez decidió dar por concluida la designación de la fiscal que levantó el acta en el caso Cuellos Blancos del Puerto. Porque cuando un investigado entra sin registro a la fiscalía, ya no hablamos de justicia. Estaríamos hablando de tráfico de influencias. Vamos a hablar de Adrián Villar. Ayer fue trasladado ya para que sea calificado y ver a qué penal va a ir para cumplir esta prisión preventiva de 9 meses que se le ha dictado en su contra. Enmarrocado y con un fuerte cordón policial. Así fue la salida de Adrián Villar Chirinos de la sede de prevención e investigación de accidentes de tránsito. Tras permanecer una semana detenido y luego de que se le dictaminara 9 meses de prisión preventiva, el joven de 21 años fue trasladado hasta la sede de la Corte Superior de Justicia. Más de 50 efectivos policiales y al menos 4 patrullas de la policía se encargaron del traslado de Villar Chirinos hasta la sede judicial en el distrito de La Victoria. Minutos antes, Marcela Chirinos, madre de Adrián, llegó hasta la dependencia policial para ver a su hijo. Ya en la Corte Superior de Justicia llegó otro pariente, pero sin pronunciarse al respecto. En el transcurso de la jornada, Adrián fue evaluado por el médico legista, mientras que el INPE aún determina a qué establecimiento penitenciario será derivado. Y el caso Aerocontinente vuelve a abrirse porque el día de ayer cayó Lupe Ceballos, la hermana de Fernando Ceballos González, alias El Lunarejo, este narcotraficante que habría tenido la mayor participación dentro de esta empresa y a los cuales se les acusa de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas. Finalmente, tras casi 7 años prófuga de la justicia, cayó Lupe Ceballos González, una de las mentes detrás del caso Aerocontinente, vinculado al tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.
la misma que se encontraba con una orden de captura por el delito de lavado de activos. Ella había sido sentenciada a 25 años en el año 2019 y confirmada por la Corte Suprema en el año 2020. Tras un operativo realizado por la policía de la mano con la fiscalía, la mujer de 64 años fue detenida en la vivienda de su hermana en San Borja. He sido autorizado para ejecutar una medida de allanamiento con fin de detención de la persona del grupo Maritza Ceballos González. Dicha sentencia determinó que formaba parte de una red criminal que blanqueaba dinero proveniente del narcotráfico a través de la aerolínea Aerocontinente, fundada por su hermano Fernando Ceballos González, alias Lunarejo. Esta persona, como saben, está vinculada a la desaparecida empresa Aviandina, que anteriormente era Aerocontinente, ¿no? Y que tenía y había dado flujos a dinero por el delito de lavado de activos. Recordemos que la mujer fue vista por última vez horas antes de que se dicte la sentencia, ya que salió del auditorio al momento de leer el fallo, dictado por la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios. ¿Tenía conocimiento que usted estaba con orden de captura? No, porque me llegó una notificación que yo la pude ver donde se levantaban las órdenes de captura. Pero sabía... La puedo enseñar en algún momento. ¿Tenía conocimiento usted que estaba dentro de los más buscados? No, ni idea. Al ser trasladada a la sede de la DIRINCRI, la mujer consideró injusta su detención, mencionando que se encontraba mal de salud. Lupe Ceballos ocupó cargos directivos en Aerocontinente durante los años 90. La empresa quebró en el 2004 tras ser incluida en la lista de narcotraficantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Librería Entre Páginas es un espacio de aprendizaje, imaginación y pasión para los pequeños y grandes lectores, ofreciendo miles de opciones para acompañar en cada etapa. Visítanos en nuestras tiendas físicas y en nuestra web en www.entrepaginas.pe. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. Bueno, hay un personaje que ayer se dio a conocer en Contracorriente, que trabajó en su momento para IDL, la revista. No, él había sido beneficiado a través de una gracia presidencial porque él estaba condenado fue encontrado en un carro con explosivos, con propaganda terrorista, pero bueno, fue luego puesto en libertad y se fue a trabajar a la revista IDL. Hay un audio donde él parece que tenía información de cómo venía la contienda entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. E iba a ser hasta lo inhumano para que Keiko Fujimori no gane la presidencia. Saravia, quien en el 2021 trabajaba como editor de la revista de IDL, se refería a las encuestas que se realizaban en puntos estratégicos y por encargo en lugares específicos. La pregunta es inevitable. ¿Quién le proporcionaba esa información electoral sensible? ¿Acaso su condición de editor de IDL, la ONG vinculada con la defensa de 3 excarcelados por terrorismo, es decir, por pertenecer a Sendero Luminoso? Luego le escribimos directamente al hombre vinculado a IDL. En su respuesta, aceptó que hizo campaña a favor de Pedro Castillo. Sí recuerdo el audio, colega. Lo mandé al grupo de WhatsApp de mi promoción del colegio durante la campaña para la segunda vuelta. Como abierto antifujimorista, hice campaña a favor de Castillo y en contra de Keiko. Hacer todo lo posible. Era eso, opinar en redes, tratar de sumar a la campaña de Castillo, etc. El propio audio es una muestra de ello, porque algunos de los que escuchaban no tenían decidido su voto y no estaban enterados de todo lo que, en ese momento, yo consideraba que venía ocurriendo desde grupos de poder en favor de Keiko Fujimori. No le veo mucha relevancia al tema, sinceramente. Pero ahora Saravia, al parecer, ya tendría un nuevo candidato favorito. Lo entrevistó en su nueva revista El Salmón, Ronald Atencio, quien postula la presidencia con Alianza de Izquierda Radical Venceremos, agrupación en la que estuvo a punto de lanzar su candidatura presidencial Guillermo Bermejo.
sentenciado por pertenecer a Sendero Luminoso. Este audio adquiere relevancia en medio de un escenario electoral sensible. Existe el riesgo de que parte de la ciudadanía no asista a votar o anule su voto, mientras el Jurado Nacional de Elecciones reclama al Ejecutivo una parte de su presupuesto, 10 millones de soles que aún no le han sido entregados. Además confirmó que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ya está completo, con sus 5 integrantes, incluido el representante del Colegio de Abogados de Lima. Es decir, el presidente ya no tendrá voto dirimente como ocurrió en el 2021 con Jorge Luis Salas Arenas. Porque cuando se trata de elecciones, cualquier dato confidencial o cualquier mano amiga puede cambiar la historia. Son las 7:10 en el Cusco, ¿no? El congresista Alejandro Soto está haciendo campaña, quiere ir a la reelección. Él es de Alianza para el Progreso. Y todo bien con ello. El problema está en que hay policías comprometidos, acusados de hacerle la campaña, darle seguridad, mientras él está en campaña. Vives electoral de APP en Cusco. Beto Asaber reveló que al menos 10 policías formarían parte del comando de campaña a la reelección del congresista Alejandro Soto. Todos vinculados al grupo policial Calpa Cusco. El beneficiado, el congresista cusqueño Alejandro Soto. Si antes se hacía autoentrevistas para llegar al Congreso, hoy utilizaría efectivos en actividad, hecho que ha indignado a sus colegas. Sabemos que los miembros de la Fuerza Armada y la Policía tienen que mantenerse neutrales. Ese es algo delicado y es algo que debe aclararse. Que inicien el proceso de investigación las instancias correspondientes. Si eso sucedería, lógicamente se estaría cometiendo algún tipo de falta. Tras la revelación, el general Virgilio Velázquez, jefe de la región policial Cusco, anunció que el caso está en investigación. Ha tomado conocimiento de Inspectoría, está haciendo las acciones previas y esperaremos pues los resultados de la investigación administrativa. Velázquez anunció que de confirmarse la participación de policías en actividades, estos serán sancionados. Y en medio de toda la crisis incesante política que vivimos en este país, ha reaparecido el expresidente Alejandro Toledo, precisamente en una audiencia de apelación por los delitos que se le imputa en los distintos casos que todavía están en investigación. Él se ha mostrado delicado de salud y asegura que no puede más. Le pido mil disculpas por tarde, pero estoy muy mal. Pero quiero cumplir con la audiencia. Le pido disculpas. ¿Su abogada defensora se encuentra especialista del doctor Toledo? Está la doctora Sequeiro, quien amablemente me sigue asesorando porque no tengo abogado todavía. Ella me está apoyando. Ya, esperemos su reto, doctor fiscal. Muchas gracias. Son las 7:13. El Ministerio de Vivienda está anunciando un bono de 500 soles para las familias damnificadas por las lluvias. Bueno, la condición es que son familias, de acuerdo al mapeo que tienen, que han quedado con sus casas totalmente colapsadas. Estos 500 soles serán durante un periodo de 24 meses y para acceder al beneficio, los gobiernos locales tienen que enviar al Ministerio de Vivienda la información sobre estas casas afectadas, sobre todo en Piura y Órganos, que son las zonas donde más daños se ha podido contabilizar. Y
Y Beto Ortiz se ha pronunciado en particular sobre las últimas declaraciones que ha dado el candidato de izquierdas Alfonso López Chao, precisamente sobre la corrupción en la política peruana y en esta coyuntura. López Chao, el rector de la UNI, ha hecho una reflexión, ha filosofado sobre qué significa la corrupción y ha llegado a la conclusión que corrupción significa robar en tu propia casa. Escuchemos las disquisiciones del candidato de la izquierda. Te capturas un corrupto que se ha robado $1 millón. Viene ese corrupto y dice, muy bien, yo pago mi cana con 1 año, 2 años, 5 años, pero no toques la plata que he robado. O sea, alguien hizo la ley pensando, si me pesca que he robado, no quiero perder lo que he robado. Ese cuello blanco lo hizo para él, pero no se dio cuenta que estaba beneficiando también al delincuente común, porque nadie roba en su casa. Tú no te vas a robar de un bolsillo para meterlo al otro bolsillo. Eso es de imbéciles. Nadie puede robar en su casa. La casa grande es la casa del país, es el hogar de la nación, es criminal. Eso no tienen perdón. Hay pecados que no se perdonan. Ese pecado de envilecer el alma nacional es imperdonable. Envilecer es, si el de arriba es corrupto, el de abajo también. Si el que manda es corrupto, el pueblo en su propia esfera se siente autorizado por el mal ejemplo a hacer lo mismo. ¿Cómo no estar de acuerdo con las reflexiones de este caballero de Alba Cabellera? Pero ¿a quiénes se referirá cuando dice con tanta amargura, con tanto sentimiento, ¿no?, que robarle a los de tu propia casa, que robarle a los más pobres es lo más vil y es de imbéciles? ¿De quién está hablando? ¿De Pedro Castillo? ¿De Dina Boluarte quizás? ¿De Alejandro Toledo, que está en la cárcel con Martín Vizcarra? ¿De qué caviares está hablando? ¿O de todos ellos al mismo tiempo? O quizás está proyectando a la semana que viene y está hablando de Vladimir Cerrón y los dinámicos del centro. Interesante. Lo tomaremos como una autocrítica. Bueno, vamos a ver qué es lo que resulta, pero los políticos últimamente no se dicen y se contradicen. Hay una contradicción. Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, antes decía que admiraba a Hernando de Soto, por ejemplo. Ahora parece que ha cambiado. Ahora lo cuestiona. Es una persona a quien yo admiro y aprecio mucho. ¿No hubiera sido mejor él que Miralles? El Hernando de Soto de hace 3 años quizá, pero no el Hernando de Soto de hoy. ¿Cómo era Hernando de Soto hace 3 años? Era una persona mucho más razonable, más equilibrada. Yo creo que ahora el ¿Ahora señor es un poco de Soto, desequilibrado? Me parece que sí, me parece que no ha sabido ponderar su verdadero papel como posible primer ministro. Y Póngame por favor un ejemplo de desequilibrio. Bueno, ¿Mostrar las llamadas de Acuña? No, el estar anunciando cosas que aún no se ha definido con el presidente de la República. El primer ministro, de acuerdo a la Constitución, propone a los ministros, pero quien decide es el presidente de la República. Él estaba proponiendo y decidiendo. Y eso me parece que no debió anunciarse Eso es así. lo que uno desearía, ¿no? Pero nadie a estas alturas se creería el cuento de que el premier de Gerí propuso ese gabinete cuyos nombres ni siquiera se sabía. ¿El señor Álvarez? Sí. Cuando le preguntaron cómo se llamaba el ministro de Energía y Minas, no sabía. No se acordó aparentemente de ese ministro, pero no podemos comparar al doctor Álvarez con el doctor de Soto. Ni al doctor de Soto con la señora Miralles, ¿no? Si tampoco podemos compararlos, tampoco. El doctor de Soto tiene una trayectoria intelectual impecable. Y la doctora Miralles es una funcionaria pública de carrera. El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, se ha presentado el día de ayer ante el Pleno del Congreso para brindar declaraciones sobre lo que está ocurriendo con esta crisis energética que aqueja a toda la ciudadanía. Sin embargo, no ha emitido respuestas concretas. Tenía el gran reto de ofrecer respuestas claras ante el Pleno por la crisis del gas natural. El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, no contestó lo que los choferes de la capital y los taxistas querían oír. ¿Para cuándo habrá solución para la grave avería del sistema de camisea? Lamentablemente no se puede ya atender a los taxistas. Entendemos el problema que causa, entendemos el problema que va a ser para ellos significativamente un mayor costo en los combustibles, que también se traducirá en un mayor costo en los servicios.
pero no podemos hacer ahora nada más. El gobierno seguirá a la espera y actuará según la paciencia o celeridad de Ocinermin y de acuerdo a los informes de la propia empresa TGP. La ayuda para estos días de crisis solo llegará para el sector industrial y para buses de transporte público. En el Pleno, los congresistas más sensatos plantearon usar dinero del Fondo Social Energético o fórmulas relacionadas con el impuesto selectivo al consumo. Ya se tiene de esto algo avanzado que se quedó también en el cajón. Lograr las bases y poder, si es posible, hasta licitar y tener ya en concreto la construcción de la planta gasificadora para el gas. Como les explicaba, es preferible tener ahorita una planta gasificadora antes que otro tubo. Por su parte, hoy José Gerí dejó de pensar en los chifas y en las fiestas orientales y se mostró como un supuesto experto preocupado por la falta de exploración gasífera. Hemos dejado de, como Estado, comenzar a propiciar e impulsar la exploración en diversas fuentes energéticas. Estamos dejando de sacarle provecho a lo que tenemos como país. Por fin hoy en el Pleno se percataron de que no tenemos una planta gasífera nacional, como en los países vecinos, y solo hay un ducto súper vulnerable. Es un choque contra la economía del pueblo y ese gobierno supuestamente del pueblo, ¿no? El gobierno de Perú Libre debería haber. El problema es que pues, no se ha seguido pues, con las exploraciones que deberían darse, ¿no? Para continuar con la explotación, con las exploraciones del gas, todo eso. Esa es la consecuencia de un gobierno desastroso de Perú Libre. Quizá la fuerza del Congreso sí otorgue el voto de confianza a este gabinete, que no ayudará a los taxistas. No queda de otra. Hasta julio, el país soportará con estoicismo esta crisis de los grifos y tal vez más calamidades, porque no hay más opciones serias. Vamos a retomar la información en la calle. Bien, respecto de esto estamos enlazados con nuestra compañera Nayeli Garayar en Los Grifos, precisamente a esta hora, para ver cómo está el alza en los precios. Así es, compañeros, buenos días. Estamos viendo que ahora la cola que vimos hace algunas horas prácticamente ha desaparecido porque el gas se ha acabado, el GLP se ha acabado exactamente en la estación Las Juanas, en este lugar en donde estaban esperando desde la medianoche. Varios mototaxistas se han retirado buscando otra estación de grifo para también abastecerse, ¿no? Lo máximo y el límite era 10 soles por persona y ahora ellos han tenido que retirarse desde este lugar para poder, digamos, abastecerse y también cumplir las horas de trabajo que ellos tienen ya coordinado. Lo que nos han dicho es que recién se va a reabastecer aproximadamente a las 3 de la tarde. Como vemos, han puesto los conos, unas vallas, para que nadie pueda ingresar. Varios vehículos tratan de pararse, preguntar si es que a qué hora va a venir el GLP, a qué hora se va a reabastecer. 3 de la tarde es lo que nos indica. Acá hay algunos grifos cercanos, sí, sin embargo el GLP ha aumentado. Si bien este es el lugar en donde estaba más económico, 7 soles con 19, de acá a unos kilómetros nada más veíamos que el GLP estaba entre 8 o 9 soles. Entonces este era el sitio, digamos, más económico para los mototaxistas. A ver, vamos a caminar más allá. Vemos que algunos se quedan aquí todavía. Vamos a tratar de acercarnos, compañeros, hacia exactamente donde están ellos. Son 3 mototaxistas que están también aguardando, ¿no? Recién va a llegar a las 3 de la tarde el GLP. De repente ellos van a esperar hasta esa hora. Vamos a acercarnos a preguntar. Caballero, buenos días. Ya se acabó el GLP. ¿Ha estado haciendo cola desde cuánto tiempo? Desde casi 4 días tenemos ese problema. 4 días. ¿Desde qué hora ha estado haciendo cola? 3 de la mañana, 11 de la noche. A veces, bueno, ayer yo llegué aquí a las 2:40, arriba en Miguel Iglesias, y di toda la vuelta completa. Duré casi 4 horas en la cola. Me fui a las 3:20. 3:20. 3:20 de la tarde. Ahora, ¿qué solución va a tratar usted de buscar? Porque no hay GLP recién a las 3 de la tarde. Quedarnos aquí en la cola. Hasta las 3 de la tarde. Perder mediodía para poder trabajar. Cargamos a las 3 de la tarde y trabajar por lo menos hasta las 12 de la noche y volver. Entonces ahí nos descansamos por lo menos 2 horas y venir a hacer la cola otra vez. Ahora 10 soles. Eso, señor. 10 soles nada más. 10 soles no. ¿Cuánto le va a durar? No, eso no dura casi nada, ¿no? Casi nada, como 2 horas y algo no dura. ¿Usted cuánto necesita para tanquear bien el vehículo? Como la cantidad de dinero. Claro.
Bueno, la mía se lleva como 30 soles. 30 soles, solamente 10 soles, digamos que 30 soles le rinde todo el día. Todo el día, exacto. Pero 10 soles no nos rinde como 2 o 3 horas nomás. Así es, bueno, compañeros, esta es la situación que vemos, vamos a acercarnos. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? Buenos días. Un problema que está afectándole también a los mototaxistas. Sí, un problema ya bastantes días que no hay gas, pues, ¿no? Pero ¿qué nos queda? Hacer cola porque necesitamos trabajar, pues, ¿no? Claro, ahora también que aumenta el precio del GLP, ¿va a aumentar el precio de pasajes a los pasajeros? Sí, pero la gente no quiere pagar, pues. No quiere pagar, nos queda otra nomás que hacerle entender, pues, ¿no? No queda de otra, pues hay que esperar nomás a ver qué dice el Estado, pues, ¿no? ¿Qué dice el presidente? Tenemos presidente, pero por gusto nomás, pues, ¿no? Lastimosamente. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, esta es la situación, el panorama en este momento, exactamente en la estación Juanita, aquí, en el distrito de San Juan de Miraflores. Bien, Nayeli, muchas gracias. Vamos a estar volviendo contigo para más información sobre lo que está ocurriendo precisamente en Los Grifos, en Lima Metropolitana y Callao. Es importante recordar cómo es que ha iniciado toda esta crisis, producto de una fuga y deflagración en uno de los ductos del sistema Camisea en Megantoni, la provincia de La Convención, en Cusco. Esto ha desatado una crisis energética que ahora repercute no solamente en el desabastecimiento de GNV, del gas natural vehicular, sino también en ahora la falta de GLP y evidentemente el alza de la gasolina ante la crisis y la escasez para que pueda funcionar todo el sistema de transportes livianos. Al respecto vamos a conversar, ya está con nosotros en nuestros estudios Carlos Adriancén, él es economista y docente, bastante reconocido, sobre todo este tema y las repercusiones que pueden generarse en los próximos días en la economía nacional y sobre todo en el transporte. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenos días, encantado de estar en tu programa. Pluspetrol ha anunciado la paralización de operaciones y esto puede repercutir en el GLP. Si no hay GNV, no hay GLP, los transportistas se ven evidentemente acorralados y no tienen otra más que acudir a la gasolina. Esto es una crisis gigantesca. Es una crisis que debió ser anticipada. El Perú se caracteriza no solo por la corrupción de su accionar burocrático, sí, claro, sino también por la ineficacia de su accionar. Eventos como estos son, aunque lamentables, impredecibles. En este caso tiene mucho de predecible porque no se han tomado las medidas. Y el efecto es muy duro para todos, no solo para los transportistas, porque como lo dices tú, aumenta la demanda derivada por gasolinas. Sí, claro. Y eso es algo que hay que manejar con transparencia porque hay un margen de precio. Ahora, quiero ir precisamente a la prevención. Es solamente un ducto el que viaja desde Cusco hasta Lurín, donde está la planta de Cálida, y es ahí donde se mueve el GNV hacia Lima Metropolitana. Tener un ducto, si bien se ha hablado de que nunca está en la máxima capacidad, entonces el tema de la capacidad no es el problema, pero sí se genera un riesgo al tener un solo ducto, porque ante una situación así no hay forma de poder abastecer a la capital de más gas. A ver, siempre debió haber un plan B. Claro, eso es lo que no se entiende, porque es que nunca hubo negligencia, irresponsabilidad, pero sobre todo en la presentación previa a ese reportaje previo, vi suelto de huesos a un congresista, no sé quién sea, que decía, pues no ha habido inversión. Sí, señor, no ha habido inversión en hidrocarburos y en el resto de la economía por personas como usted en el Congreso, por gente que sistemáticamente trabó inversiones. Hoy día hablamos todo el día del dólar. Pero gran parte de la explicación de por qué tenemos un dólar barato es porque siendo una economía que exporta mucho, invierte poco. Y la demanda por dólares es baja. ¿Por qué? Porque se traban todas las inversiones. El Perú debería tener idealmente una tasa de inversión extranjera directa de 15% del PBI. No sabe cuánto más empleo, cuánto menos pobreza habría, pero ¿sabe cuánto es? 1.5. Y suelto de huesos, las personas que plantean ese marco legal que traba las inversiones todo el tiempo, casi ideológicamente, nos recomiendan que por qué no han habido inversiones. ¡Qué sinvergüenza! Ahora, Carlos, la repercusión de esto es inmediata
inmediata, porque estamos viendo las colas de los taxistas y mototaxistas en todo Lima Metropolitana y Callao tratando de abastecerse de algo, ya ni siquiera de GNB, ni de GNP, sino de lo que sea. Es algo muy duro. Y esto va a repercutir en los precios, en las tarifas de los pasajes. No solo eso lo va a pagar el pueblo. La ineptitud del Estado lo paga. ¿Es ineptitud del Estado, del privado, No. qué? El privado tiene como responsabilidad cumplir la ley. Claro, porque algunos han y dicho, la regulación. TGP, que es la empresa de transporte de gas. A los privados no ha podido. Es lo fácil. Es lo fácil, ¿no? Lo concreto es que la falta de los burócratas están para asegurarse que la ley se cumple. Acabo de escuchar un candidato que decía que la corrupción era robar en tu casa. En tu casa tú no robas. Para empezar, en lo que es tuyo, tú no robas. Tú le robas al Estado, tú abusas una posición por la que estás rogando para enriquecerte. Mira la cantidad de casos que hemos visto de gente que se enriquece en el Estado. La corrupción requiere burócratas, es un fenómeno burocrático. Tienen que haber coimeros, tienen que haber coimeados y tienen que haber ciegos, sordos y mudos. El tomar una posición pública en el Ministerio de Energía y Minas y no anticipar lo que es elemental es un acto de corrupción. El tener un congresista inepto que plantea barbaridades, que le pregunta por el clima al presidente del Banco Central, es un acto de corrupción burocrática. Ese señor no debería estar ahí si no está capacitado para ello. Y estamos hablando de Alfonso López Chau en particular, que es la candidatura en estos momentos. La verdad que tenemos 30 y tantos para elegir. Realmente, ¿no? Tiene una aprobación y unas propuestas bastante disparatadas. Bastante disparatadas. Ahora, ¿cuál es la causa o cuál ha podido ser la causa de esta deflagración y fuga? Es lo que a mí me genera sorpresa porque todavía no se sabe, sobre todo un recurso estratégico tan importante y con tanta tensión, no se sabe todavía cuál ha sido el motivo de esto. A ver, que no se tenga plena transparencia respecto a qué causó la deflagración, grafica como nada la ineptitud. Porque una gestión adecuada, una supervisión adecuada, afilada. Por años yo he tenido el honor de trabajar en la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahí se sabe lo que le pasa a cada banco o a cada intermediario financiero. Son funcionarios públicos transparentes, responsables. Aquí en el Ministerio pues hay mucho que hacer. En Ocinermin hay mucho que hacer. Y no me vengan con que los privados son los culpables. No debería haber, o sea, si en el Perú no hubieran corruptos, no habría corrupción. Es que es impresionante, porque yo creo que en el sector público. En cualquier país del mundo se sabría, sobre todo con un recurso tan importante y con todo el yacimiento que hay en Camisea y toda la distribución hacia distintas partes del país, de lo que sale de las Malvinas, ¿no? Que es la principal planta. Ahora, el ministro Ángelo Alfaro ha estado el día de ayer en el Pleno del Congreso de la República tratando de brindar unas explicaciones y explicando las medidas que van a tomar a partir de ahora, pero no ha logrado dar ninguna respuesta clara al respecto. A ver, el ministro es parte de un régimen que ha puesto el Congreso. Interino, improvisado. Grupos de congresistas que todos podemos identificar que han puesto a un señor que tiene bastante sombra de presidente y que se ha visto obligado a poner ministros al paso. Es difícil juzgar al señor que acaba de llegar, por más que tenga años en la burocracia, de una ineptitud de años. Si el televidente revisa por qué estamos así, porque tenemos una gobernanza estatal deplorable desde hace aproximadamente 15 años. Sí, claro, pero esas presiones caen en los ministros en particular, porque es lamentablemente la política como se tensa un poco. Puedo poner al mejor ministro de Minas en este momento y dado los niveles de incumplimiento de la ley, de ineficacia en la gestión y de corrupción, difícilmente va a cambiar el mundo en 5 minutos. Es injusto culpar a un señor que a lo mejor sabe o no sabe cómo preparar, está ahí. Pero el trabajo de demolición de la burocracia es un trabajo que hay que agradecer y reconocer a los gobiernos de izquierda. Cuando yo veo a los candidatos de izquierda hoy día pontificar y decir que además, ¿por qué no hay inversión? Por ustedes, señores. Porque no estaban capacitados y porque tienen ideas nefastas. Y eso lo paga el pueblo. Quien paga que no haya gasolina o gas para alimentar a su familia. Eso es terriblemente injusto. Ideas nefastas realmente. Y he visto... Y hablan de justicia social. Hablan de justicia social que no se entiende porque he visto distintos economistas en los últimos meses pasear por distintos programas televisivos, precisamente precisar eso, ¿no?
las ideas nefastas que tienen los congresistas y los candidatos de izquierda que realmente no se ajustan a la realidad ni a las necesidades del país, y lo estamos viendo. Este quinquenio ha representado una volatilidad ministerial bárbara en todas las carteras, ¿no? Y acá quizás estamos viendo el resultado de eso, ¿no? Una crisis primero que se vive con los huaicos, con las lluvias, y ahora la crisis energética, que una se sucede a la otra y se superpone, pero que pareciera que este gobierno interino no va a poder resolver de ninguna forma. Hay en la burocracia héroes, pero también en general hay un desprecio por el pueblo. La educación que le damos, la salud que le damos, la seguridad ciudadana. Porque no se vela por la gente, sino por beneficio propio. Porque se ha trabajado en general. Esto no es casual. Esta es la receta cubanoide. Se deteriora la burocracia. Podemos elegir al mejor candidato, al menos malo, al más transparente. Ese candidato sale elegido por buen juicio del pueblo peruano y asumiendo que las autoridades electorales esta vez no nos dan una elección turbia. Vamos a asumir eso, que los grupos van con personeros y el que gana, gana, bien ganado. Claro. Ese señor tiene un gran problema, ordenar y limpiar. Tiene que limpiar la burocracia, tiene que ordenar el número de ministerios para entregarle más a la gente, y sobre todo que ante cualquier evento como el que acaba de suceder, ¿qué pasa si la guerra se profundiza? Haya una sensación de respeto al patrón. El patrón es el pueblo, los presidentes son mandaderos, mandatarios. Los congresistas deberían ser personas capaces de legislar, no lo que vemos. Ahora, tú nos decías, el ministro Ángelo Alfaro no va a poder resolver esto de inmediato. Oh, Dios quiera que... Pero ¿qué es lo que puede hacer el Ejecutivo al respecto ante esta crisis? Porque son 14 días en los que, sinceramente, muchos de los taxistas y de los transportistas livianos no van a poder sobrevivir si es que seguimos con estos altos precios. Yo abrigo la expectativa de que el gabinete Miralles tenga alguien con ideas que me apoye al señor Alfaro y que tome las mejores decisiones de urgencia. Sí, pero es urgente, es una situación urgente. Entendamos que esto no es casualidad. No, claro. Esto no ha pasado porque la burocracia estaba en su mejor momento. Muchos de los transportistas que han estado el día de ayer en el Congreso, en la Comisión de Transportes, piden al gobierno un subsidio, un bono para poder afrontar estos altos precios de la gasolina que ahora tienen, que es casi 70% más alto que el GNB. Eso es una traición al pueblo. ¿Qué cosa? A poner artificialmente barato un producto cuando sabes que va a subir porque además hay un conflicto global, no es una buena idea. Por favor, explícame. Ahora que suben los combustibles, en este caso el gas, hay que moderar el consumo, hay que ser más eficiente. Esto no es popular, esto lo va a decir un economista, pero justo cuando los combustibles pueden subir, incluso el petróleo puede subir significativamente en las próximas semanas, subsidiar es suicida, porque obligas, o sea, le dices, no pasa nada, siga consumiendo lo mismo. Y el tamaño del daño te va a quitar de las comisarías, de los hospitales, de la seguridad ciudadana. No, lamentablemente a mí no me gusta que la gasolina haya subido y tengo que bajar mi consumo. Sí. Me voy a poner más fitness, voy a trabajar más. Pero para el trabajo, para un taxista, es un insumo limitante, pero subsidiar no es su salida. Pero lo que debe hacerse acá, en términos sencillos, es el señor taxista, igual que yo, debemos ajustarnos a la situación. El Banco Central debe asegurarse que esta presión inflacionaria no se transmita en precios con una política monetaria conservadora. Precisamente eso, ¿no? Porque, a ver, lo que preocupa es que vayan a subir otros precios a raíz de esto, ¿no? Si no hay Estamos hablando de transporte. No hay forma en que suban todos los precios. La inflación en todo tiempo y lugar es un fenómeno monetario. Si el Banco Central es celoso y defiende al pueblo, y defiende su meta de 2%, subirá la gasolina y algunos productos con alto contenido de ese insumo limitante. Pero otros vamos a tener que bajar. Pero ¿quién gana? Gana el pueblo. Cuando tú aprovechas una elevación de los combustibles o cualquier otro insumo limitante y generas inflación emitiendo al mismo tiempo, le robas al pueblo. La factura se la pasas a los más pobres. Ahora, se genera una desconfianza por parte de los taxistas y distintos otros transportistas que durante años el gobierno ha impulsado programas para cambiar el sistema de combustible a GNB de los vehículos, y se ha generado todo este programa precisamente por los precios bajos, y ahora se pone en riesgo este recurso y uno no sabe cuándo va a volver a ocurrir esto en el futuro. La gran desgracia del país es su aparato estatal. Es como una garrapata que lo empobrece.
Hay héroes, insisto, hay técnicos de primera, pero hay que ordenarlo y hay que limpiarlo. Ahora me dices, la Premier Miralles, o presidente del Consejo de Ministros Miralles, ha dicho en 14 días. 14 días los podemos manejar. Va a doler. ¿Podemos soportar 14 días? Vamos a decir, claro, durísimos. A ti, a mí, a todos les va a doler. Pero la historia no es esta. Hay una guerra en Medio Oriente, por supuesto, que puede está afectando afectar el dólar, ya lo ha afectado, ¿no? Nuestros términos de intercambio negativamente. Va a mover algunos otros precios relativos. El no moverlos es la razón por la que el Perú se volvió africano. Nos pasamos en el Velascato subsidiando precios hasta que llegamos a ser la vergüenza de América Latina. Y la pobreza llegó a ser 2/3 de la población. Este es el camino, ceder cuando viene una perturbación y no nos damos cuenta que metimos la pata. Teníamos dólar barato, no había una burocracia capaz de siquiera tener un plan B ante una eventualidad de este tipo. Ahora, a la par de la falta de GNB, se ha paralizado también la producción en Pluspetrol del GLP. Entonces, al no tener los dos, la gasolina es lo único que queda. Van a subir los precios de la gasolina eventualmente. Va a subir la demanda. Nos podemos todavía abastecer de gasolina. Vamos a tener un momento en el que tengamos Somos grandes importadores de gasolina. Sí, claro. De petróleo. Entonces, pero también vamos a seguir comprándolo más caro. Ahora, van a subir todos los precios y una espiral inflacionaria. Si no hay soles, no hay forma. Y ahí, si el manejo monetario del Banco Central no deja sin liquidez a la economía, pero tampoco permite que los precios se disparen, vamos a pasar esto como un ajuste. Va a ser algo doloroso. Es que si yo voy y le falto el respeto a un familiar del campeón de box y siento que me tocan la puerta, el acto que yo cometí ayer lo cosecho hoy día. Le voy a dar explicaciones, pero me va a dar una trompada. Muy bien. En el pasado nos hemos gobernado muy mal, tenemos algunas tareas pendientes. Esa es la historia del Perú. Por eso somos un país desarrollado. Lo peor que podemos hacer es seguir metiendo la pata a nombre de la metida de pata anterior. Quiero preguntarte en particular por el dólar. El dólar ha subido precisamente por este conflicto, esta escalada de tensiones en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y se ha registrado, si no me equivoco, es 3.42 la subida. Y también se habla sobre especulaciones de un bloqueo en el estrecho de Hormuz. Sí. Esto podría repercutir. Son movimientos que terminan por impactar en el mercado nacional. Son $2. Una cosa es el dólar en los mercados globales, que tiene una tendencia muy compleja. Sí. Y otra es el dólar en el mercado local. Sí. En el mercado local tenemos un dólar administrado por el Banco Central. Le hace controlado, lo maneja. Sí. ¿Y qué ha pasado? Yo quedo sorprendido cuando me dices que el dólar ha subido. ¿Por qué? Porque una buena subida del dólar es una subida de varios soles. Sí. Pero es una subida pero estamos de 0.2%. Sí. Cuando tienes 5 años el dólar en caída, es lo más inteligente que ha podido hacer el Banco Central. El Banco Central tiene que dejar que el dólar recupere su tendencia. Sí, claro. Y ahora que va a ser posiblemente, por efecto de términos de intercambio, más difícil mantener un dólar abaratándose, debe dejarlo subir siempre y cuando haga lo anterior también. Defender la estabilidad nominal como en la administración de los agregados monetarios, bajo mi punto de vista, y con la administración de la tacita de referencia que tanto le gusta al Banco Central. Pero lo que tiene que asegurar es que el pueblo no pague la cuenta con inflación. Sí, claro. Y la subida del dólar, señores, por Dios, devaluaciones, me parece la de la época. Fantástica, sí, claro, fantástica la explicación, y es precisa porque hemos escuchado muchos políticos en los últimos días decir que, bueno, nada afecta al dólar y esto no hay ningún problema, pero estamos viendo que, o sea, el dólar hay cositas que es un dólar controlado. Por supuesto. O sea, el Banco Central vende y compra para mantenerlo donde a él le parece bien administrarlo. Y eso no es una buena idea. Muy bien. Quiero que veamos las imágenes porque está nuestra compañera Nayeli Garayar precisamente recorriendo distintos grifos, distintas estaciones de servicio en Lima. Y esto es lo que se está viviendo con la alza de precios. Vemos la fila de los mototaxistas que están tratando de abastecerse de algún tipo de combustible, ¿no? Es precisamente lo que hemos estado viendo desde la madrugada, desde las 12
de la noche que se forman estas filas para poder suplir saciar las necesidades del día a día para poder operar. Nayeli, te escuchamos. Así es, Alfonso, tal como lo indica, nos hemos movido aquí hasta el grifo de Villa El Salvador, en donde podemos ver cómo aumentan las colas de los mototaxistas exactamente. Ahora vamos a hablar con algunos de ellos porque nos dicen que están esperando entre 1 hora y media, 2 horas. Es una cola que prácticamente dobla la cuadra. Hace unos minutos estuvimos en un grifo en donde se había acabado el GLP y ellos tratan de buscar una solución más cercana. Eso está aproximadamente a 10 minutos de este punto. Caballero, buenos días. Lo noto incómodo. Es que no es justo, pero ¿cómo se queda sin gas el Perú? ¿Ya se acabó el gas también? No hay, pero no hay. No hay gas, están haciendo cola. Por las puras. Señor, ¿cuánto estaba acá el GLP? Acá estaba en 5.80. 5.80, digamos un precio económico. Ahora está 11 soles, 12 soles. ¿Quién va a comprar con 12 soles? ¿Qué hacemos? Tenemos familia. Prácticamente va a estar esperando ¿cuántas horas? Estoy acá desde las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Y ahora va a esperar usted hasta que se reabastezca el servicio. Así es, hasta que se reabastezca. No podemos hacer nada. ¿Qué podemos? Tenemos que trabajar como sea. Listo, señor. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Vamos a seguir hablando. Caballero, lo notamos incómodo también. Ah, sí, porque no hay gas, porque estamos haciendo una cola de las 6 de la mañana. Ya son varias horas. Varias horas. De la mañana, no, Ahora el GLP estaba más económico en este punto, por eso se han trasladado desde aquí. 6 soles 90, pero ahora está 8, 10 en diferentes lugares. Tienen su precio, manejan su precio. Y hay un límite, digamos, de grifo. ¿Cuánto le ha dicho que debe llenar su...? No nos quieren tanquear, solamente 10 soles nomás nos quieren dar. ¿Y esto cuánto le va a durar, digamos, en el día? Hasta las 6, 5 de la tarde nomás, y ahí tenemos que volver a echar. ¿Va a esperar usted que se reabastezca el servicio? Sí, porque no hay. ¿Y a qué hora le han dicho que va a volver el GLP, digamos? Dependiendo que avance No hay horario. No hay horario, pero hasta que venga la otra cisterna. Incierto. Sí, pero... Listo, muchísimas gracias, mucha suerte. Bueno, vamos a seguir avanzando. Algunos compañeros, como podemos ver, van a esperar que se reabastezca el servicio. Vamos a tratar de hablar con alguno de ellos también mientras vamos avanzando. Miren, estamos avanzando ya varias cuadras, digámoslo, y sigue la cola. Caballero, buenos días. ¿Va a esperar usted hasta que se reabastezca el GLP? Claro. ¿Desde qué hora está esperando acá? Hace una hora ya. ¿Más de una hora? Más de una hora ya. Ya esto me imagino que el incremento también le afecta económicamente. Claro, también, ve. Los hijos, uno tiene la familia y todo. Todos estamos acá hace más de una hora avanzando. A esta hora usted estaría trabajando, digamos. Claro, ya hace rato, ya, hace 2 horas. Vengo de otro grifo todavía. ¿De otro grifo? Bueno, recorriendo grifos, compañeros. Esta es la situación aquí en un grifo de Villa El Salvador exactamente. Vamos a seguir nosotros informando y recorriendo más grifos para ver cómo es esta situación. Disculpan el clip. Muy bien, Nayeli. Sí, estamos enlazados te escucho, Alfonso. Contigo. Vamos a volver en cualquier momento para que nos puedas comentar cómo es que se vive esto en todo Lima y Callao. Realmente lamentable ver a las personas esperando por nada, porque eso es lo que están haciendo. Están haciendo filas desde la madrugada tratando de abastecerse de algo. Ya ni siquiera se sabe de qué, porque se habla de la paralización del GLP y que no hay en distintas estaciones. El GNB evidentemente ya no es una opción y la gasolina está muy alta. Carlos, es realmente lamentable esto porque ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta este punto? A ver, esto nunca debió pasar. En primer lugar, me encantaría transmitirle a la gente esa idea. Esto va a pasar. Pero esto nunca debió pasar porque se debieron tomar todas las precauciones en el sector público. Todos los entes burocráticos que hoy día se esconden y dicen, bueno, esto va a pasar en algún momento, son responsables de que esto nunca hubiera pasado. El pueblo está pagando esta cuenta y están pidiendo lo que más daño les va a hacer, que es que el Estado se ponga a subsidiar precios en este momento. Y seguramente algún congresista de estos que ha explicado o gran parte de lo que nos pasa, que ha trabado inversiones, va a pedir más trabas de inversiones, más controles. Aprovechan ahora estar en campaña para hacer anuncios populistas. Recordemos esto, tenemos un Estado que debió asegurar que eso no pase. Es increíble. Es que siempre paga la cuenta el pueblo. Estos señores que acabamos de ver sufriendo
sin expectativa. Esto va a pasar. Porque este es el método de vida, este es la principal fuente de vida del día a día, son los ingresos del día a día. Nada de esto es algo justificado. Esto es algo que debió ser anticipado. Igual que cualquier otro insumo limitante en la economía. Porque el peruano es un peruano muy trabajador, pero no puede sufrir la ineptitud de la burocracia. Y por eso es que, precisamente porque es un país trabajador, es que la gente está tratando de abastecerse de lo que sea para poder salir a trabajar. Pero si no hay insumo, ¿cómo salen a trabajar? Y los precios son altísimos. A ver, la cosa, desdichadamente, para los tremendistas, claro, es doloroso, pero si se mantienen los errores, puede ser mucho peor. No va a ser mucho peor. Claro. Yo tengo la esperanza que la cantidad de gente capaz que hay en la burocracia que tanto le doy, tome rápidamente las medidas y en el futuro consideren que eso no puede volver a pasar. Ya los congresistas, prepárense, contraten buenos asesores. De ustedes depende que haya inversión. Y cuando hay inversión va a haber más oferta. Cuando va a haber más oferta, van a haber muchos más planes B y más alternativas. Desdichadamente, nos la pasamos discutiendo si una especie de una entidad como Otro Perú, que no es empresa y que importa petróleo y carbohidratos, lo mantenemos pagando miles de millones de dólares para mantener esta casa de perdición. Esto debería desaparecer y debería haber una regulación cuidadosa de la oferta, anticipando accidentes, anticipando guerras. El pueblo no tiene por qué hacer colas absolutamente burocráticamente explicadas. Es curioso haber escuchado en la antesala al expresidente Gerí, tan criticado, decir, mira, Cholo, en realidad lo que requerimos es inversión. Claro que sí, pero usted fue presidente y ha sido congresista todos estos años. Sería bueno que ponga el grito en el cielo porque se deje de trabar inversiones en nuestro país. Es la dinámica en la que entran todos los expresidentes, ¿no? Lo que se debe hacer, pero en su tiempo no se hizo. Ahora, Denise Miralles ahora está a cargo del Consejo de Ministros y ella ha sido la ministra de Economía embanderada de la privatización de Petroperú. Bueno, no la privatización, pero el ingreso de capitales privados a la petrolera estatal. Estas dinámicas por parte de la ahora Premier dan buenas señales de lo que puede ser unos próximos meses en la gestión estatal. A ver, a los primeros ministros, los presidentes del Consejo de Ministros, se les juzga al final de su gestión. Sí, claro. El haber tomado el toro por las astas y seguir la secuencia de otro ministro de Economía, que fue Arista, que dijo que era inmoral mantener a Petroperú, enfrentaron enemigos formidables, medios enteros defendiendo a esa casa de perdición que es Petroperú. Hace rato debió ser liquidada y debimos haber enfrentado esquemas de importación de combustibles y de producción de combustibles, de hidrocarburos, mucho más agresivos para que esto nunca pase. Pero no, nos dedicamos a la pachanga política, a tumbar a un presidente. Dicho sea de paso, los N presidentes que tenemos últimamente son reflejo de un diseño político. En los últimos 10 años, con la izquierda, se ha diseñado una estructura electoral para que caigan los presidentes como caen los caballitos de aire. Sí, claro. Esto es parte de una receta. Quiero cerrar nada más preguntándote si es que no se descarta un sabotaje dentro de lo que ha ocurrido con esta fuga o deflagración en Megantoni. La sola sospecha de tu pregunta requeriría que esto se aclare a la brevedad y se aplique la ley con toda la dureza a grupos que, como todo grupo merca, vive de la regulación y de especular en contra del pueblo. La ministra dice que no hay eso, pero debería ser particularmente líder de una investigación durísima, porque fíjense cómo está surgiendo el pueblo peruano. Cómo repercute en todas las personas, ¿no? Es realmente impresionante. Muy bien, Carlos, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros esta mañana y darnos todas las luces posibles en esta crisis energética que estamos viviendo y que todavía está en desarrollo. Sí. Lo peor que nos puede pasar en esta desgracia es que ingrese la demagogia y los controles de precios, porque eso va a maximizar el daño. Por supuesto, es lo que necesitamos ahorita. Bueno, es más opinión técnica y menos populismo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros esta mañana. Tenemos más información en Al Día con Willax, pero ahora vamos con deportes. Y está listo Omar Ruiz de Sumos.
Gracias, Alfonso. Un ratito nomás regresamos para que te refresques un rato, tomes un desayuno rapidito y vamos a seguir con los debates políticos en un minuto nada más. Pero antes, miren quién se encontraba ayer con Donald Trump. Donald Trump a 97 días. Bueno, Donald Trump le cuenta a Messi que Messi no habla inglés. A Messi hace una semana dijo que se arrepiente de no haber aprendido el inglés y le dice, Messi, ¿sabes qué me ha dicho mi hijo? Papá, ¿sabes quién va a venir a la Casa Blanca? No, ¿quién? Messi. O sea, el hijo de Trump le cuenta a Trump que va a ir Messi. Trump dice, acertadamente, hay cosas más importantes, problemas más importantes en el mundo como el conflicto en el Medio Oriente, ¿no? El fútbol, como siempre se dice, es lo más importante de lo menos importante. Bueno, vamos con goles. La gente quiere gol. No quieren aparentemente ver a Donald Trump. Vamos con Cienciano del Cusco que eliminó al Melgar. Juan Máximo Reynoso tiene derrota con Cajamarca FC, derrota con Chancas en Arequipa y ahora eliminado de la Copa Sudamericana por Cienciano. Y el lunes juega con Alianza Lima. Yo no sé, es un proyecto importante el de Reynoso en Melgar, pero es complicada la situación. El gol de Kevin Becerra ganaba Cienciano y acá había empatado Alejandro Ramos. Como es la vida, ¿no? Van a los penales, anota Matías Zúcar. ¿A quién le dice algo Matías Zúcar? Ahí discute con alguien. A Yeriel de Santis, el peruano venezolano. Están haciendo goles Zúcar y de Santis. Los Bernardo Cuesta, el goleador histórico de Melgar, y define perfecto el Maxi a Mondaraín, el uruguayo. Qué golpe duro para el Melgar, que además quizá de las figuras estelares, de los más importantes de la historia y en actividad del equipo arequipeño, que es Bernardo Cuesta. Bernie Cuesta fallase ese penal. La quiso colocar demasiado en el ángulo, ¿no? Demasiado pegadita y se le fue afuera. Avanza Cienciano en la Copa Sudamericana, donde ya supo ser campeón, porque Cienciano es el único equipo peruano campeón en un torneo internacional. En el 2003 tuve la dicha de estar en toda la campaña junto al equipo cusqueño. Ahí está, el penal de Amondaray, el uruguayo, y la celebración con las cámaras de Willax desde las tribunas. Cienciano el lunes se enfrenta al Boys y Alianza, como les contaba, el lunes va a recibir a un Melgar bastante alicaído, bastante dolido. Y Alejandro Jover habló de la clasificación de Cienciano. Bueno, contentos, hoy nos toca a nosotros, me parece que en el partido fuimos superiores, así que bueno, felices. Hoy creo que hicimos muy bien las cosas a lo largo del partido, llegó el gol de ellos que obviamente te genera un poquito de duda a la hora de los penales porque puede pasar cualquier cosa, pero bueno, confiamos en que también íbamos a tener la personalidad de patear bien los penales. Yo la verdad que no escuché la lista porque fui al sorteo de los capitanes. Me di cuenta que iba a patear ahí cuando estábamos en la mitad de la cancha, pero bueno, habíamos entrenado un poco. Pero bueno, la verdad que teníamos mucha confianza. Sinceramente teníamos mucha confianza en el equipo. Bueno, Matías Di Benedetto podría debutar en la temporada. Ya recibió su DNI. Y mucha gente me dice que sabe que uno trabaja en esto del periodismo. ¿Por qué Di Benedetto tiene rapidito su DNI cuando hay las colas interminables en la RENIEC en todo el país para recoger DNI? Bueno, ya Di Benedetto recibió su DNI y está habilitado para jugar y para votar este 12 de abril. Acá me dicen, la Padula también fue rapidito, ¿no? La Padula también fue rápido. Bueno, ya. ¿Quién soy yo para meterme en esos menesteres? El que no viajó a Andahuaylas, ¿ya viajaron? Es Sekou Gassama. Y bueno, ya la polémica está encendida en torno a ¿para qué vino Sekou Gassama? Se tardó mucho en llegar, tenía lamentablemente problemas personales que resolver y jugó, ¿cuánto? 10 minutos nada más, entró al Monumental, la gente se volvía loca, Sekou. Pero Gassama tiene un problema, parece que fibrilar. Claro, con tanta musculatura es complicado jugar al fútbol, ¿no? Y no es una broma ni nada. La verdad que está demasiado musculoso, me parece, Sekou Gassama. Y el que podría llegar y se ha creado una polémica es Adrián Ugarriza. Adrián Ugarriza tuvo que huir de Israel por el conflicto en el Medio Oriente y está en España.
entrenando con Fernando Pacheco. No pueden jugar. Está suspendido, obviamente, toda actividad deportiva en Israel. Y en el Boys le han propuesto a Pacheco, si quieres ven. Ya ves tú cómo llega, pero si quieres ven al Boys, que ya casi ha contratado a Trauco, Zambrano y ya también a Yandesa. Yandesa, el picante, el ratón Yandesa, es un buen jugador, ¿no? Si quisieras, Jan, yo sabes que te tengo cariño, si quisieras, Jan, la puedes tiene ya 34 años, fue al cementerio a agradecer esta nueva oportunidad que le da el fútbol en la tumba de su madre, ¿no? Bonito mensaje a su mamá, un día me dijiste los sueños se cumplen y ahora nos veremos más seguido, te amo mamá. Bien, bueno, Yandesa es del Callao. Yo creo que su madre está en el Baquíjano del Carrillo, este cementerio del Callao. Él es chalaco y espero que le vaya bien. Yo siempre le deseo el bien a todo el mundo. Fútbol internacional. Y empezamos para ver al Tottenham. Perdió de nuevo. Americana y Copa Libertadores. Acá hay todo y también Copa Libertadores. Bueno, fin de semana tienes que ponerte las zapatillas, las pelotas, la indumentaria deportiva de Wallon, que es la mejor ropa deportiva peruana para todos los peruanos y para todo el mundo. Tiene Wallon 29 tiendas en todo el país y tú puedes comprar en todas las tiendas las zapatillas escolares de Wallon. Vienen con pega, vienen con pasadores, en blanco, en negro, para que vayas al colegio feliz, en el recreo juegues tu pelota. A la hora de estudiar se estudia y después del cole también te vas al parque a jugar con tus amigos, porque Wallon es amor por el deporte y puedes comprar desde casa en wallon.com.p. Ya sabes, Wallon, la mejor ropa deportiva del Perú. La pausa es cortita, ya están en el estudio principal nuestros compañeros para seguir con el noticiero. Muchas gracias, buenos días.